Walter Spurrier, que es uno de los autores de este estudio sobre el impacto económico de la industria minera. Economista, buenos días, gracias por acompañarnos. Le decía hace un momento a nuestro público que estamos hablando de la minería, pero lamentablemente en esta semana de la forma ilegal y no correcta de hacer minería, pero el potencial económico, el potencial que tiene el Ecuador es increíble en el tema minero. Sí, Milton, muchas gracias por esta invitación. En efecto, ¿no? O sea, tenemos que partir del hecho que en el Ecuador va a haber minería. Va a haber minería porque hay mucho oro y si aunque el gobierno quisiera darle la espalda a la actividad minera, igual va a haber actividad minera, como hemos visto que ahora en el Napo, 100 máquinas, o sea, es una operación muy grande para extraer oro y como está a la espalda de la ley, no han presentado, obviamente no tienen permiso, obviamente no han presentado un estudio de impacto ambiental, obviamente no pagan al Estado, obviamente las personas que trabajan ahí no están amparadas por la ley y muchos de los que dicen no podemos prescindir de tener minería en el país, no se dan cuenta que igual va a haber con destrozo al medio ambiente, sin que el Estado, o sea, la ciudadanía se beneficie de esa actividad y por lo tanto es absolutamente indispensable de que haya un desarrollo minero controlado por el Estado que cumpla con las normas ambientales, legales, tributarias, laborales, etcétera. Entonces, ese es, creo yo, el mensaje principal que hemos visto de lo que ha sucedido hoy en el Napo. No hace mucho sucedió algo parecido en Esmeraldas y luego tenemos el caso en Imbabura de Buenos Aires. O sea, y luego en la provincia del Oro, el caso de Zaruma, y por no decir la minería ilegal que hay en el cantón Ponce Enríquez, en la provincia del Oro, donde no entra el Estado. Hay minería ilegal y hay que ponerle orden. ¿Se puede decir que en el Ecuador la mayor cantidad de minería que se hace es ilegal? ¿La menor cantidad es legal? Bueno, como es ilegal, no tenemos cifras, ¿no? Y por supuesto, lo que se hace con ese oro se lo saca de contrabando del país, no se declaran las exportaciones. Tenemos dos minas legales muy importantes que están en producción, las dos en la cordillera del Cóndor, la una esencialmente de cobre, la otra esencialmente de oro, y constituyen aproximadamente las 2/3 partes de todas las exportaciones de oro que tiene el país. La otra tercera parte son las actividades que sobre todo se dan en la provincia del Oro y otras provincias del Austro de pequeña minería. Pero yo diría que la mayor cantidad de gente trabajando en minería y la mayor cantidad de área afectada por minería, sin duda es ilegal. En cuanto a valor de lo que se saca, no tengo cómo saber. Son las 8:47, estamos hablando con Walter Spurrier, presidente del Grupo Spurrier. Economista, buenos días, le saluda Verónica Larrea. Y bueno, en este estudio se menciona en las próximas 3 décadas las exportaciones mineras en el Ecuador sumarían 176.395 millones, pero siempre y cuando no exista oposición a la industria, es decir, estas consultas populares, esta oposición ciudadana, estos bloqueos. ¿Cómo sacaron esa cifra y también cómo afecta toda esta situación de las consultas populares, de las protestas, todo lo que ya hemos visto que sucede con la minería y con esta oposición que hay? Bueno, en un estudio de esta naturaleza hay que suponer ciertas cosas porque uno no sabe lo que va a pasar en el futuro. La primera decisión que hicimos es decir, vamos a hacer un corte en los proyectos que tienen un cierto nivel de avance. Porque esto es un proceso donde hay hay empresas que ya están produciendo y hay otras que recién están pidiendo permisos y que tienen muy buenas posibilidades, otras que están comenzando a hacer prospección. Es todo, decimos no, vamos a cortar en estas 12 proyectos. Entonces hemos analizado primero lo que nos han podido dar las empresas, de cómo van sus actividades, de sus perspectivas. Con otras no hemos tenido mayor información de las empresas, hemos buscado información de otras fuentes en el sector y luego hemos tratado de convertir cosas que no son idénticas, ¿no? Lo uno es las reservas. Empresas como Ecuacorriente y como Landing tienen reservas probadas que están explotando y otras que todavía
lo que encuentran es que tienen una gran cantidad de recursos donde tienen cobre u oro u otros metales, pero todavía no se ha dicho cuánto van a poder recuperar y factores de recuperación. Pero hemos buscado promedios y porcentajes de conversión y hemos salido con esas cifras. Ahora, esa es la primera suposición. No están incluidos en lo que viene después y sino únicamente esos proyectos. Lo segundo es que suponemos que se cumplen todos los plazos y comienzan a producir, lo cual no siempre es verdad. O sea, tenemos dos minas, la de Corriente y la de Lundin, que están en la cordillera del Cóndor. Se conocía de la existencia de estos recursos desde hace décadas, pero únicamente se entra a hacer una exploración más científica cuando Gustavo Noboa promulga una ley de la minería que es la primera que es atractiva por los inversionistas. Varias otras leyes hubo antes y no se consiguieron nada. Pero luego de que las empresas comenzaron a buscar recursos en esas minas, vino el mandato minero y paralizó el mandato minero en el 2008 y no hubo por 7 años ninguna actividad minera. Los que descubrieron esas minas perdieron la plata, no podían mantenerlas y tuvieron que vender sus derechos a empresas más grandes, porque ni los chinos en Mirador ni Lundin en Fruta del Norte descubrieron eso. Entonces después, cuando cayó el precio del petróleo en el 2014, en 2015 el presidente Correa dijo no, tenemos que ir a la minería, y abrió la minería, creó el Ministerio de Minería, impulsó, y nuevamente hubo un gran impulso y avanzaron los proyectos. Pero luego vino, hace 4 años, el presidente Moreno frenó nuevamente la minería. Cerró el catastro minero, a todo el mundo que había solicitado nuevos permisos para operar, se congelaron, no se procesaron, recién se están procesando ahora, 4 años después, lo que las empresas habían pedido hace 4 años atrás. Entonces, eso significa que en el país tenemos esa, abrimos y cerramos, lo que nos permite que haya un flujo natural de la minería. Si hubiéramos permitido que las cosas avancen a partir de la ley de Gustavo Noboa, en estos momentos tendríamos ingresos mineros muy importantes que permitirían que la economía crezca a pesar de la crisis del COVID. Pero lamentablemente no es así, porque recién estamos produciendo una cantidad relativamente pequeña en base a 2 minas y tenemos todavía atrasadas las otras minas que entrarán a producir en el resto de la década, y después veremos qué viene después, ¿no? Entonces ese es el asunto. Tenemos que hacer consideraciones de cuánto sería el precio de los minerales cuando se estén exportando. Hay una serie de consideraciones de esa naturaleza y salimos con esto que cuando tengamos las cifras definitivas de aquí a fines de la década, las cifras definitivas van a ser distintas a las que nosotros decimos, pero esto nos da una idea de cuánto hoy podemos pensar que vale el desarrollo de las minas que están en proceso de entrar al desarrollo y explotación. Claro, Vero le mencionaba esta cifra de 176 mil millones en 30 años, 2052. Pero claro, para eso necesitamos que los otros 10, por lo menos los otros 10 proyectos que están en avance empiecen a operar. Hoy tenemos Mirador y Fruta del Norte, faltan 10 más, por lo menos. Faltan 10 más de los que ya están en fase avanzada. Exacto. Y probablemente habrá más que eso si el país mantiene la apertura a la minería, ¿no? Entonces, en ese sentido, la renta que recibamos de la minería puede ser equivalente a la de buenos años de exportación petrolera. Podemos ir a ese nivel. Con lo que tenemos ahora, podemos pensar que a fines de la década vamos a estar teniendo ingresos fiscales por la minería por encima de los $2.000 millones anuales, lo que no es poca cosa. Y la verdad es que podría ser mucho más alto si nuevos proyectos se incorporan. Claro, $2.000 millones anuales, para que la gente tenga referencias, un poquito más del cálculo que tiene el gobierno por la reforma tributaria que hizo, que eran $1.900 millones. Es decir, es importantísimo sin tener que recurrir a impuestos, por ejemplo. Claro, y los $1.900 millones no son todos de un año, o sea, eso es de varios años. O sea que realmente el golpe tan fuerte que le ha dado la clase profesional del gobierno, si hubiéramos tenido avances en mineros, no hubiera sido necesario. O sea que aquí realmente estamos pensando que o salimos adelante con petróleo, minas, o nos van a seguir subiendo los impuestos.
Son las 8:54, estamos conversando con el economista Walter Espurria. Ahora, economista, tenemos esta cifra de más de 176.000 millones para el 2052 que se recaudaría de la minería. Ahora, pero tenemos estos bloqueos, esta inseguridad jurídica que se ha generado por varios pedidos de consulta popular que cambian las reglas del juego. ¿Hay quizás alguna cifra que se ha calculado de cuánto se pierde por estas situaciones? Bueno, no hemos calculado cuántos pierde porque no sabemos cuánto más se va a seguir perdiendo por esas situaciones, porque es un asunto cambiante. Lo que sucede es que el marco legal lo que realmente dice es que los recursos naturales son del pueblo ecuatoriano, pues si lo administra el gobierno central. Pero el gobierno central tiene que entrar en consulta con las comunidades para ver la explotación, y probablemente esa consulta tiene que ver sobre qué va a hacer el gobierno para favorecer a las comunidades para que esta explotación minera resulte lo conveniente para ellos y no algo desfavorable. Pero la idea es de que la consulta no es obligatoria, no es que cada comunidad diga haga minería al lado, pero aquí no. Es una decisión del Estado. El problema es que se supone que para eso que dice la Constitución debería haber una ley, y las autoridades no han hecho una ley. Y la Corte Constitucional dijo, tienen que pasar la ley, y dieron un plazo, y ese plazo no se ha cumplido, ni el gobierno, ni la Asamblea, y tomaron la iniciativa de poner la ley. Entonces la Corte Constitucional comenzó a interpretar cómo debería aplicarse la Constitución, en circunstancias que la mayoría de la Corte Constitucional estaba conformada por personas que piensan que la minería y el petróleo son malos, que piensan que los derechos de la naturaleza significan que toda actividad que le puede ocasionar algún cambio, petróleo, minería, camaroneras, bananeras, floricultoras, etcétera, todas esas actividades a las finales son negativas porque tiene derecho al medio ambiente. Entonces comenzaron a poner estas restricciones, estas decisiones sumamente restrictivas. O sea, el que haya consulta popular en las comunidades es positivo, no hay la ley que sería cómo se tiene que hacer, pero luego el gobierno decide sacar adelante. Ahora lo que sucede es que no todo es tan fácil de verlo. Fíjense, hay una tercera mina chiquita de una empresa privada china que entraron en periodo de exploración, pero los activistas entraron, quemaron el yacimiento, se llevaron los explosivos, y esto es en el Azuay, en la parte que mira a Molleturo, ya lo que mira hacia la costa, y la Corte Superior de Azuay dijo, bien hecho, está cerrada la mina. Esa empresa está enjuiciando el Estado ecuatoriano por $460 millones. Es una mina pequeña. Entonces, de pronto, este es el tipo de cosas que tienen que resolverse. Es posible hacer eso, cerrarlo, porque le dicen no ha habido una consulta previa, pero no hay la ley de consulta previa, y la empresa dice, pero donde yo estaba no hay ninguna comunidad, todas las que protestas estaban más lejos. Entonces, hay todo este ambiente en el cual se suma la parte legal, las interpretaciones de la Corte Constitucional, y se suman también las acciones de los activistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean este caso de lo de Buenos Aires. Hay una empresa australiana que tiene varias concesiones allí, en ese sector, entre esas en el sector de Buenos Aires. Pero ellos dicen, sí, yo tengo concesión de ese sector de Buenos Aires, pero yo no voy a entrar porque han hecho tanto daño ambiental que después me echan la culpa a mí de los daños ambientales. Ellos tienen que remediar, el Estado tiene que remediar eso y después puedo entrar. Entonces, hay una inseguridad que no permite saber si se van a desarrollar o no. Hay otro caso, por ejemplo, la empresa china que tiene Mirador, otro de los proyectos que se supone, de los 12 que digo que van a salir adelante, uno que se llama Pananza San Carlos, que está en Morona. Ese es una mina muy grande, pero la relación entre la empresa y la comunidad Shuar allí es muy, muy mala. Incluso un policía salió muerto por un ataque de los Shuar. Entonces eso no avanza para nada. ¿De qué manera se va a resolver eso? Entonces, en ese sentido hay incertidumbre de cuánto vamos a dejar de ganar de ese valor por el hecho de que los procesos no se van dando en el orden en que deberían darse. Bien, ahí está claro la perspectiva de este estudio, de lo que plantea la posibilidad de que el sector minero del Ecuador sea una fuente importante de desarrollo por los ingresos que podría generar en el transcurso de los siguientes años. Así que gracias por darnos, por contarnos lo que usted analizó, doctor Espurria. Le agradecemos por estar aquí. Tenga buen día.
Pues muchas gracias, Milton, muchas gracias a todos los que se han de suceso. Ha sido para mí una gran satisfacción haber compartido con ustedes ante el tan estimable público que escucha a la radio. Y salúdele al economista Costa, que lo vi que estaba por atrasito, que parecía que quería intervenir. Estaba asomando la cabeza. Okay. Gracias. Gracias, don Walter.